Continuamos en el curso de familias en Revit 2015, estamos en la lección 2.3 y vamos a crear un componente de detalle flexible. Para eso vamos a utilizar esta metodología básica que consta de 6 pasos y me permiten a mí establecer lo que son las reglas principales para la creación de todo tipo de familias, ya sean etiquetas, ya sean componentes de detalle o también las familias de elementos 3D. En esta lección vamos a crear este ejemplo que está aquí, que es un receptáculo de ducha. Y recuerden que los componentes de detalle o los elementos de detalle se utilizan para aumentar el nivel de detalle de un plano de impresión. Estos elementos no forman parte de un modelo, digamos, no existen espacialmente en el modelo virtual. Vamos a comenzar entonces creando. Aquí tengo el proyecto que les compartí en la lección 2.2, lo voy a dejar para poder probar estos componentes. Voy a comenzar creando una nueva familia, vamos a ir a nuevo y familia. Voy a utilizar la plantilla elemento de detalle métrico. Y el primer paso de esta metodología es establecer la categoría de lo que quiero crear. Si fuera una etiqueta, yo tendría que establecer a qué elementos voy a etiquetar. Si va a ser una etiqueta de muros, recuerden, lo vimos en las lecciones anteriores. En este caso, cuando voy a la parte de categorías, como es un elemento de detalle, no hay, digamos, categorías para elegir, hay una sola. Pero es importante que ustedes sepan que el primer paso, cuando quiero crear una familia de cualquier tipo, es establecer la categoría. El segundo paso, vamos a crear planos de referencia. Yo voy a hacer este pequeño receptáculo de ducha, que es un rectángulo. Y para eso vamos a crear aquí, este es el punto de inserción del componente, vamos a crear dos planos que me permitan a mí luego poder dibujar un rectángulo. Vamos a ir a la pestaña de crear y vamos a plano de referencia. Voy a crear el plano de referencia de la parte de arriba del rectángulo y de la parte derecha del rectángulo. Voy a ir a modificar. Con eso tengo mis planos de referencia. ¿Para qué? Para luego yo poder mover estos planos y deformar o flexibilizar el componente. El paso 3 es realizar el dibujo y establecer restricciones. Vamos entonces a comenzar a dibujar. Voy a ir a crear, voy a ir a líneas, ¿sí? Y estoy creando líneas. Me voy a mover a la herramienta de rectángulo, fíjense aquí, y voy a crear un rectángulo en la coincidencia en la intersección de los planos de referencia. Voy a crear un rectángulo para completar este dibujo. Fíjense que ni bien termino de crear el rectángulo, aparecen unos pequeños candados aquí, y eso es lo que se denominan restricciones. Como yo tengo creado planos de referencia y estoy creando un rectángulo sobre esos planos, Revit me da la posibilidad de crear una restricción cerrando estos candados entre las líneas y los planos, y eso es lo que voy a hacer. Ni bien termino de crear el rectángulo, le cierro esos candados para poder establecer esa restricción. ¿Y qué sucede ahora? Fíjense que cuando yo mueva este plano de referencia, se va a mover también las líneas que están asociadas. Eso es una restricción. Estos que están aquí no se mueven porque son, digamos, los planos principales del componente. Están pineados o clavados y son solamente de referencia. Vamos a volver. ¿Cuál es el cuarto paso en esta metodología básica? Bueno, acotar y asignar parámetros. Hasta ahora lo que he hecho es dibujar y es establecer unas restricciones para poder, digamos, correr los planos y que se corra el dibujo. Ahora vamos a acotar para crear parámetros. Vamos a suponer que a mí me va a interesar que este elemento tenga un ancho y un alto, ¿sí? Entonces primero vamos a crear unas cotas. Voy a ir aquí a la parte de cota, a la herramienta de cota. También hay un acceso muy rápido aquí arriba en la barra superior. Y voy a acotar. Siempre tengo que acotar los planos, nunca tengo que acotar las líneas, ¿sí? Esto es algo importante porque luego cuando las familias son más complejas, acotar líneas puede traer problemas. Entonces siempre voy a acotar planos de referencia. Voy a tomar este plano de referencia de la izquierda, el plano de referencia de la derecha. La cota la puedo colocar en donde yo quiera, en este caso la voy a colocar aquí debajo, ¿sí? Y voy a acotar también la parte inferior y la parte superior. También lo puedo colocar donde yo quiera, la voy a colocar en este caso aquí afuera.
Ahí he colocado estas dos cotas. Hasta ahora no está pasando gran cosa, es decir, el elemento sigue estando con estas restricciones. Le he agregado estas dos cotas. Ahora viene la parte de crear los parámetros, ¿sí? Voy a elegir la cota inferior, esa que está aquí. Van a ver que va a aparecer un nuevo menú aquí en la parte de texto de etiqueta. Voy a desplegar y el texto de etiqueta debería mostrarme a mí los parámetros que ya están creados en la familia. Como yo no he creado ninguno todavía, voy a ir a la opción de añadir parámetro. Aquí solamente tengo que completar el nombre, que en este caso va a ser, por ejemplo, el ancho. Y le voy a dar a aceptar. No vamos a ver más que eso, ¿sí? Vamos a ir avanzando de a poco. Tomo esta cota que está aquí, voy a desplegar y voy a añadir otro parámetro que tenga por nombre alto. Y le voy a dar a aceptar. Y fíjense que ahora aparece una palabra en cada una de las cotas y esos son los parámetros, ¿sí? Yo puedo seguir deformando el elemento, pero fíjense que el parámetro de alto toma un cierto valor y el parámetro de ancho toma otro valor. Aquí es donde, bueno, el paso 5 es flexar la familia. Yo ya he estado probando esta familia varias veces en esta metodología, no significa que tengan que hacerlo en el paso 5, pero cuando termino de crear todo es importante flexar para ver cómo se comporta. El paso 6 es crear los tipos de la familia. Recuerden que los tipos de la familia me permiten a mí establecer aquellas características que van a ser propias a distintos tipologías de estos elementos. Vamos a el botón azul de tipos de familia y voy a crear el primer tipo de la familia, aquí en tipos de familia, y le voy a llamar, por ejemplo, 90 por 90 centímetros, ¿sí? Y voy a hacer corresponder el alto y el ancho justamente con esas medidas. Por ejemplo, 900 por 900. Voy a correr esto que está aquí y le voy a dar a aplicar. Y fíjense cómo este elemento se ha deformado justamente porque estos dos parámetros de cotas están tomando valores y están cumpliendo con esas restricciones que yo ya tenía. Ya tengo mi primer rectángulo paramétrico, ¿sí? He creado planos de referencia para poder controlarlo y he establecido sus restricciones. He creado las cotas y los parámetros y ahora, digamos, se comporta en función de lo que digan los valores de alto y ancho. Ahora es más difícil, yo no puedo, digamos, ahora correr estos planos porque, bueno, voy a estar modificando los valores que están aquí, ¿sí? En este caso, a partir de ahora, cuando yo quiera probar la familia, voy a tener que venir aquí a este cuadro, digamos, y empezar a probarlo de esta forma para no perder los tipos. Vamos a continuar creando, obviamente, el receptáculo de ducha. Para eso vamos a agregar unos planos de referencia más, ¿sí? Voy a agregar unos planos aquí dentro para lo que va a ser la parte interior del receptáculo de ducha, es decir, un rectángulo interior que quiero crear, ¿sí? Aquí está. Ahí está. Le voy a dar aquí, voy a seleccionar este plano y le voy a dar una medida, por ejemplo, 50, ¿sí? Aquí le voy a dar otra medida, por ejemplo, 50, y aquí también le voy a dar otra medida, 50, y aquí también otra medida, ¿sí? Entonces me queda, digamos, un plano, 4 planos de referencia a 50 centímetros, a 5 centímetros cada uno respecto del exterior. Voy a crear las líneas, ¿sí? Este es el paso 3. Voy a copiar el rectángulo interior y le voy a cerrar los candados que aparecen. A no confundirse porque van a aparecerme los candados que ya están cerrados. Aquí voy a crear los nuevos candados. Vamos a probar. Si yo corro, esto se corre y está muy bien. Ahí está. Pero bueno, a mí me va a interesar que este receptáculo, aunque yo lo aumente de tamaño, mantenga, digamos, estos bordes de la misma medida. Entonces voy a crear también las cotas, ¿sí? Aquí estamos, para que no se pierdan, digamos, ya he realizado el dibujo y las restricciones del otro elemento. Ahora tengo que acotar y asignar parámetros. Entonces vamos a volver, voy a acotar estos planos nuevos que he creado, por ejemplo, ese que está ahí y este que está ahí, y luego los que están en esta sección, estos y estos. He acotado los 4 planos interiores respecto de los de afuera
Y aquí no voy a crear un parámetro que se llame espesor, podría hacerlo. Como yo quiero que esta medida se mantenga siempre igual, lo que voy a hacer es elegir cada cota y cerrar el candado. Vamos a elegir cada cota y cerrar el candado. Y van a ver que lo que sucede ahora es que, ¿sí?, cuando yo voy a tipos de familia, cuando yo cambie esta dimensión a 600 y aplique, fíjense que el rectángulo interior me va a respetar la medida de 50 porque es una restricción, ¿sí? 90 por 90, aceptar. Y aquí lo muevo a 600 también y fíjense que también se respeta, ¿no? Voy a ponerlo en 600 también. Y esta es la manera de flexar la familia, una vez que yo ya tengo los parámetros creados. Digamos, modificar los parámetros directamente en los tipos de familia. Con eso ya tengo el componente que se comporta, digamos, como yo quiero. Tiene una medida exterior de 90 por 90 y la parte interior está siempre a 50, copiándome, digamos, la misma forma exterior. Ahora me queda el pequeño círculo y el redondeado de los bordes. Vamos entonces a ver cómo se parametriza un círculo, ¿sí? Voy a crear aquí un plano de referencia, porque recuerden que yo siempre sigo la misma metodología. Creo un plano de referencia, luego hago el dibujo y por último acoto y asigno parámetros, ¿sí? Primero creo un plano de referencia donde va a estar ubicado el círculo. Vamos a suponer que va a estar ubicado por aquí, ¿sí? Luego dibujo el círculo. Voy a ir a la creación de líneas y voy a dibujar un círculo aquí, por ejemplo, así de ese tamaño. Ahí está. Y los círculos, vamos a acercarnos un poco más. Los círculos se parametrizan o por diámetro o por radio, pero siempre con una cota. Voy a ir a la parte de acotar y en este caso voy a acotar un diámetro, ¿sí? Voy a acotar el diámetro del círculo. Van a ver que aparece por aquí, lo voy a colocar en esa posición. Y luego de colocar la cota debo crear el parámetro, es decir, toco la cota de diámetro, me aparece el texto de etiqueta, los parámetros que ya existen y voy a agregar uno nuevo que va a ser justamente diámetro, ¿sí? Ahí está. Y ahí lo tengo, me voy a alejar. Una vez que creo los planos de referencia, dibujo y establezco los parámetros, voy a flexar. ¿Qué pasa cuando el diámetro cambia a 150? Aplicar y ahí lo tengo, ¿no? Fíjense que se comporta bien, ya está parametrizado. Y ahora la posición, ¿sí? La posición de este elemento. Vamos a colocar, por ejemplo, voy a colocar una cota, ¿sí?, respecto del borde interior hasta la posición vertical. Allí. Voy a sacar eso. ¿Y cuánto tiene que ser esta medida? Bueno, lo voy a establecer yo. Por ejemplo, cuando elijo el plano de referencia, lo cambio a 100, ¿sí? Y aquí podría dejarlo fijo, si conozco esta distancia, ¿no? Lo voy a dejar fijo. Y la parte esta que está aquí, digamos, de la ubicación, digamos, en horizontal, donde debería estar ubicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acotar nuevamente desde los extremos, pasando por ese plano de referencia hasta allí, y le voy a dar equidistancia, ¿sí? La equidistancia lo que va a hacer es este EQ me va a respetar, digamos, la misma distancia respecto de los bordes para ubicar este círculo. Vamos a probar otra vez la familia, ¿sí? ¿Qué pasa si con el ancho yo lo reduzco, lo llevo a 700? ¿Sí? Fíjense que se achica el ancho, me respeta la equidistancia y el círculo se mueve. ¿Y qué pasa si yo achico el alto? Vamos a suponer que lo pongo en 600, ¿sí? Pues bien, se achica el componente, se respetan estas dos medidas, la de 100 y la de 50, y el diámetro se está corriendo. Y si yo achico el diámetro de este pequeño círculo, sucede lo mismo, ¿no? Vamos a llevarlo otra vez a 100. Y vamos a dejarlo en 900, ¿sí? Esas son las nociones básicas acerca de cómo parametrizar un componente. Fíjense que he respetado la metodología básica. Obviamente cuando creo la familia establezco la categoría, creo planos de referencia, sobre esos planos de referencia hago los dibujos y establezco restricciones si hacen falta, luego genero las cotas y a esas cotas le asigno los parámetros y luego me encargo de flexar o de probar la familia. Por último me queda crear los tipos de la familia. Yo hasta ahora he creado un solo tipo que se llama 90 por 90. Voy a crear un nuevo tipo que va a ser, por ejemplo,
80 por 80 centímetros. Y aquí tengo que hacer coincidir. El de 80 por 80 debería tener, por ejemplo, 800 por 800. Aplico, fíjense que se achica ahí en el gráfico. Y el de 90 por 90 mantiene sus medidas anteriores, ¿sí? Ahí está. Ya tengo creado los dos tipos de la familia. Voy a guardar esta familia con un nombre. Aquí le voy a poner, por ejemplo, receptáculo de ducha. Le voy a poner guardar. Ahí lo tenemos. Y voy a cargar la familia en el proyecto, ¿sí? Y cuando la cargo, fíjense, vamos a suponer que ya tengo un baño allá, pero vamos a suponer que yo voy a colocar este componente por aquí. Con la barra espaciadora puedo ir rotando la posición del elemento. Vamos a suponer que lo voy a colocar allí, ¿sí? Y ahí lo tengo. Me están quedando dos cosas pendientes. Una es el redondeo de los lados interiores de este receptáculo. La otra cuestión que me falta es crearle una máscara para que, digamos, el componente tape el patrón del suelo, ¿sí? Vamos a volver entonces a el editor de familias. Vamos a comenzar creando digamos, el redondeo en las líneas interiores del rectángulo este. Para eso vamos a ir a crear y vamos a ir a líneas, ¿sí? Y aquí tengo digamos, una herramienta especial que se llama arco de empalme, y es la que utilizo para justamente crear el empalme de estas líneas. Voy a hacer clic aquí y comienzo a hacer clic, por ejemplo, en esta línea que está aquí y en esta línea que está aquí, y me va a aparecer justamente un arco de empalme. Lo voy a colocar, por ejemplo, en ese lugar. Luego le voy a hacer clic sobre el número y le pongo, por ejemplo, 50. Esa es la forma en la que yo lo hago. Primero selecciono el arco de empalme, luego coloco cualquier empalme, toco el número y establezco lo que me interesa, 50. Toco los dos, hago el arco de empalme y pongo 50. Y toco las dos líneas, hago el arco de empalme con cualquier medida y luego le establezco 50. Y aquí viene la parte donde tengo que probar, ¿sí? Vamos a flexar la familia. Vamos a darle, por ejemplo, 700 por 700. Lo doy a aplicar. Se comporta bien. Vamos a darle 1200 por 1200. ¿Sí? Y se comporta bien, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo en 900 por 900. Aplicar y aceptar. Y vamos a crear la máscara. Bueno, yo originalmente creé estas 4 líneas y ahora me di cuenta que era más útil crear una máscara. No hay problema, porque toda la configuración que he hecho de restricciones y de parámetros las hice sobre los planos de referencia. Imagínense que si yo hubiese creado todas estas cotas y estas restricciones respecto de las líneas, ahora que necesito borrarlas hubiera sido un problema, hubiese tenido que empezar de nuevo. No hay ningún problema, ahora puedo borrar las líneas tranquilamente, porque me doy cuenta que no me sirven en este caso estas líneas, sin que se borre la configuración de las restricciones y demás. Y voy a crear, en lugar de crear un rectángulo común, voy a crear una región de máscara, para poder enmascarar, digamos, luego el suelo que queda por detrás. Voy a ir a la parte de rectángulo y en su categoría voy a elegir, por ejemplo, líneas medias. Voy a aprovechar a crear líneas medias. Y vamos a copiar, obviamente, los planos de trabajo que ya tengo creados, ¿sí? Aquí lo mismo, tengo que establecer las restricciones para esta máscara, para que copie la forma de los planos de referencia, y doy a finalizar. Y con eso ya tengo, digamos, mi familia ya creada. Vamos otra vez a probarla, ¿sí? 90 por 90 está ahí, 80 por 80, aplico, se achica la máscara, está todo bien, digamos. Fíjense que se achica el diámetro interior, digamos, todo se mantiene perfecto, el rectángulo interior. Está todo correcto. Voy a volver a cargar en el proyecto esta familia. Voy siempre a la segunda opción de sobreescribir todo. Y aquí tengo mi receptáculo de ducha perfectamente creado, digamos, con una máscara, con un grosor de línea media para la parte exterior. Y está todo correctamente. Pero vamos a ir un paso más adelante, ¿sí? Esto, además de ver esta metodología básica para crear los componentes, y vimos cómo parametrizar, cómo crear parámetros y lograr que se flexibilice esta familia, vamos a ver una distinción importantísima.
¿Qué pasa si yo, vamos a volver a la parte de tipos de familia, qué pasa si yo al parámetro que se llama diámetro lo modifico, aquí en donde dice parámetros, voy a modificarlo? Por defecto todos los parámetros que estoy creando se llaman o son parámetros de tipo. ¿Qué pasa si lo cambio a parámetro de ejemplar? Y vamos a ver la diferencia importantísima entre un parámetro de tipo y un parámetro de ejemplar. Vamos a darle a aceptar y vamos a darle a aceptar. Vamos a ver qué pasa cuando yo actualizo la familia en el proyecto, ¿sí? Ahí lo tengo. Al parecer no pasa nada. Vamos a colocar este componente que está aquí, en ese lugar. Voy a hacer una copia en este lugar de otro receptáculo de ducha y una tercera copia en este lugar. ¿Qué pasa cuando yo en el proyecto voy a editar el tipo y cambio alguna de estas dimensiones? Por ejemplo, 1,20 m por 1,20 m. Sucede que todos los ejemplares que coloco en el proyecto se cambian. ¿Por qué? Porque he cambiado un parámetro que es de tipo. Eso es lo que sucede con los parámetros de tipo. Los cambio y cambian todos los ejemplares que puse en el proyecto. Pero resulta que con el diámetro, fíjense que no existe más dentro de la parte de editar tipos. El diámetro ha salido afuera, es decir, de editar tipo, y ahora es un parámetro de ejemplar. ¿Qué significa? Que si yo cambio el diámetro para este objeto, solamente cambia para este objeto, para este elemento, y para este no, ¿sí? Cada elemento puede tener valores distintos del parámetro sin afectar al resto. Esa es la diferencia importantísima entre un parámetro de ejemplar y un parámetro de tipo. Los parámetros por defecto se crean como parámetros de tipo y afectan a todos los elementos que yo coloco en el proyecto, mientras que un parámetro de ejemplar solamente afecta al elemento que estoy seleccionando y es, digamos, se coloca manualmente uno por uno, ¿sí? 0,5 y los demás objetos no se ven afectados. Con esto finalizamos lo que sería la creación de un componente de detalle flexible. Vimos los 6 pasos de la metodología básica. El primero es establecer la categoría, luego crear los planos de referencia para poder establecer, digamos, lo que va a ser el esqueleto de la familia. Sobre esos planos de referencia creamos el dibujo y establecemos restricciones. En algún caso cerramos los candados cuando dibujamos sobre los planos. Luego asignamos cotas, acotamos y creamos los parámetros para que la familia pueda ser flexible. En un paso 5 flexibilizamos o probamos la familia. Y por último creamos los distintos tipos que vamos a necesitar de esa familia. Fíjense que de esta manera este tipo de bloques 2D o este tipo de componentes tienen una inteligencia, digamos, que me permite a mí poder reutilizarlos y dentro del ámbito del proyecto yo puedo a partir de este objeto crear un montón de receptáculos de ducha con todas las dimensiones que me interesan a mí y completamente flexibles.